Está escuchando el podcast 2 y un micrófono, presentado por Luis Herrera. Este podcast no constituye un consejo o servicio profesional. Los episodios pueden contener lenguaje profano y por eso no son adecuados para menores de 18 años. Si te ofendes fácilmente, escucha otro podcast. Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio son solo del presentador o de los invitados. No tome todo lo que se diga en este episodio al pie de la letra. Si algo le parece controversial, le molesta o le causa duda, haga su propia investigación. Gracias. La escuela de la inteligencia. Y cuando uno es más inteligente. Esta es una de las cosas que me he estado preguntando por muchos años de mi vida. Creo yo que yo fui un buen estudiante cuando estaba en la secundaria, o en el bachillerato, como le decimos en Colombia. Creo que mi nivel de inteligencia era mucho más de lo que para el colegio donde estaba yendo. Era un colegio privado en el sur de Bogotá. La educación no estaba muy buena realmente. Me acuerdo yo que la mayoría de los profesores eran bastante jóvenes. Dos en especial creo que tenían como 22 años, 23 años. Eran estudiantes de universidad. Por alguna razón pues resultaron siendo maestros para nosotros, ¿no? Creo yo que en el punto general, y también porque no hubo nadie que me empujara a hacer algo mejor. Me acuerdo yo que en los últimos 3 o 4 años, desde octavo, noveno, décimo y 11, que el 11 es el último año en Colombia, o al menos en ese entonces, me acuerdo que las notas mías eran prácticamente para pasar cada nivel. Y yo lo sabía en el décimo y 11 grado. Cuando salí de noveno me di cuenta de que lo único que necesitaba hacer era lo suficiente para pasar las materias y se acabó el asunto. Entonces, en ese entonces lo que hacían era pues dividían el año escolar en 4 secciones. Y pues al último del año pues dividían las 4 secciones y pues ahí salía el resultado. Sumaban todas las 4 secciones y después las dividían por 4 y salía el promedio del año y pues pasaban el promedio o pasaba o se jodía. Perdía el año. Entonces lo que hacía yo era que me di cuenta de que los dos primeros trimestres, que es antes de mitad de año, creo que sale uno a mitades de junio y entraba a mitades de julio. Las clases por lo general para mí se hacían mucho más fácil antes del mitad de año. Y pues por lo general los libros siempre tardan a ser un poco más complicados de la mitad hacia adelante, ¿no? Entonces lo que yo hacía era trataba de sacar las mejores calificaciones que podía por los 2 primeros trimestres y ya por los otros 2 trataba de pasar con algo regular. Y pues al último la suma, las 4 notas y la visión pues daba el resultado, ¿no? Y pues eso fue lo que me di cuenta cuando salí de noveno, que era mucho más fácil pasar un año de esa forma. Y lo hice. Creo que la única materia de por sí que fallé fue inglés, porque pues a mí el inglés no me entraba y realmente fallé el último año en inglés, pero no fui el único. De una clase como de 30 que éramos, como 25 perdieron la clase. Me acuerdo de que la maestra lloró porque le tocó volver a hacernos un examen y me imagino que el director de la escuela le habrá dicho ahí, se no puede fallar a toda una clase entera, ¿no? Y pues imagino que ella, muy joven también de por sí, menos de 25 años, calculo yo. Me acuerdo que estaba llorando y, en fin, nos dio un nuevo examen y yo realmente no sé si lo pasé. Oh, no, sí. Me acuerdo de que
nos dio el examen y salió a la clase y puso a un maestro para que nos cuidara por esa hora del examen. Y pues el maestro lo único que dijo fue, saquen los diccionarios y traduzcan. Y si no pueden pasarlo de esa forma, pues como más, ¿no? Y pues realmente, y fuera de eso, creo que nos pusieron de grupo también, como de 4 personas por grupo. Entonces fue mucho más fácil la traducción de lógica con trampa. Y lo chistoso del caso es que 2 años después prácticamente me toca venirme a este país. Eventualmente me pongo a estudiar inglés y lo aprendo mucho más fácil. Y pues ahora pretendo yo que lo hablo y lo entiendo, ¿no? Pero pues es chistoso de que perdí el bachillerato en Colombia y 2 años después estoy obligado a aprender el idioma. Y creo yo que ahora lo entiendo y lo hablo mucho mejor de lo que podía hablarlo y entenderlo ella en ese momento de su vida, ¿no? Volviendo a la educación, creo que hay mucha gente de esa forma de que son demasiadamente inteligentes para mandarlos a un colegio y desgraciadamente el colegio los daña. Desgraciadamente el colegio, los maestros no saben cómo aprovechar el talento de este estudiante y lo único que hacen es dañarlos. Tenía un amigo en ese entonces, bastante inteligente, una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Para esa edad, que tenía como 16, 17 años, la misma edad que yo. Y era una de las personas que más había leído, o que había leído bastante para la edad que tenía. Este hombre se comía los libros realmente, y cuando necesitaba explicar las palabras que usaba, unas palabras bastante técnicas, y la forma como se expresaba, la forma como tenía conversaciones con personas adultas, porque después de que entró al colegio nos hicimos amigos. Comencé yo a salir con él, íbamos a conferencias y pues él lo que hacía era hablar y hablar con la gente. Yo solamente me quedaba ahí escuchándolos a los dos adultos para mí, ¿no? A pesar de que él tenía la misma edad que yo, era otro adulto, y la forma como se comunicaba con la gente y la forma como se hacía entender y la forma como la gente lo entendía y la forma como él entendía todo, para mí era impresionante. Eventualmente pues él me decía, "Ay, lea también, tenga su diccionario, palabra que no entienda, búsquela en el diccionario y entiéndala, y si no la entiende el significado, pues siga buscando las palabras. Todas las palabras tienen el ABC de lo que puede significar, y busque esa palabra y búsquela y así sucesivamente." En fin, yo lo hice por un tiempo, eventualmente paré, pero en el caso de él, yo terminé el bachillerato. Él desgraciadamente no lo terminó porque pues creo que fueron por problemas monetarios, pero al mismo tiempo él en el 10º grado tuvo unas conversaciones bastante fuertes con maestros. Y me acuerdo una de las maestras que le dijo que él se creía que lo sabía todo. Y en ese momento pues para mí no supe entenderlo, pero años después entendí que simplemente esta maestra lo que tenía era celos, y muchos de los maestros era de que yo no creo que ellos podían haber entendido de que una persona tan joven, o mucho más joven que ellos, que estuviese todavía yendo al bachillerato y ellos ya yendo a la universidad, o de pronto ya habiendo terminado, podía ser mucho más inteligente que ellos. Y yo creo que eso era la parte porque a él le hicieron fallar el año. Ahora, pues de lógica también él era bastante controversial, y creo yo que él sabía del poder que él tenía con sus palabras, sabía por dónde darle a la gente, y pues de lógica, de esa forma, pues podía convertir a mucha gente en enemigo hacia él. Y pues en un sistema de educación pues se hace mucho más difícil, especialmente cuando usted es mucho más inteligente que sus propios maestros. Y
Por eso este tema, porque siempre que hablo con gente, siempre lo traigo a él a la conversación, porque sé que todavía, bueno, la última vez que hablé fue hace un par de años con él, sé que sigue siendo demasiadamente inteligente. La forma como se expresa es de lógica muchísimo mejor de lo que era en ese entonces. El conocimiento que él tiene es demasiadamente grande. Y pues simplemente me hace pensar es que la escuela no está preparada para una clase de mentes como la de él. Y especialmente, digamos, en Latinoamérica, esta clase de personas son un problema. En este país es totalmente distinto hasta cierto punto. Porque aquí hay escuelas donde miran que si el niño es bastante inteligente, lo remueven de la escuela y lo mandan a este tipo de escuelas. Si no estoy mal, se llaman magnet schools. Entonces, al menos aprovechan mucho más porque el gobierno le interesa más que estas personas salgan adelante. En cambio, los países de nosotros, ¿no? En Latinoamérica, no, es un problema porque eventualmente pueden llegar a ser revolucionarios o pueden llegar a ser mucho más fuerte de lo que puede ser cualquier otro político que de carrera político o simplemente porque está ahí de palanca, ¿no? Entonces esta clase de personas se convierte en un problema. Y de por sí creo yo que es esta clase de celos que nos han creado y de miedo que nos han creado desde que estábamos muy pequeños. Y de ver a esta clase de personas como un bicho raro, como algo que no nos sirve o que le tenemos que tener miedo, más bien. Entonces, por eso esta clase de personas son temidas y son echadas a un costado. En fin, creo yo que de pronto en ese entonces, de pronto ahora haya cambiado, de pronto ahora la gente los acepte mejor. De pronto en ese sentido, en este momento, por lo de la internet, que es mucho más abierto, la gente entienda esta clase de mentes mucho mejor. En fin, ese es el tema de hoy. Nos vemos. Gracias por su tiempo y por haber escuchado este episodio. Les deseo mucha suerte. Oh, y una cosa más. Si les gustó el tema de hoy, por favor de compartirlo. Chao pues.